Bueno, buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo soy Ricardo de Simone y hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda. Establecemos que es un abdomen agudo complejo, retroperitoneal, mayormente simple de diagnosticar. En pocas veces y por diferentes factores, a veces diagnosticarla puede ser un problema. Confunden los casos que se presentan evolucionados y los de comienzo muy grave. No guarda relación el tipo de lesión anatomopatológica con la severidad del cuadro clínico y en 10% de los casos aproximadamente la causa de la pancreatitis no puede ser identificada. Estadísticas en Estados Unidos señalan que esto insume 300.000 hospitalizaciones por año, es la segunda causa en costos por estadía hospitalaria, la mayoría de los casos son leves, 20% son graves, son los necrotizantes y tienen 20% de mortalidad. La necrosis infectada o la necrosis estéril pero que da síntomas requiere algún tipo de intervención. La necrosectomía tiene una morbilidad elevada, 34-95%, y también una mortalidad a tener en cuenta que va del 11 al 39%. En la actualidad, el tratamiento de la pancreatitis aguda, sobre todo de los casos más severos o moderadamente severos, es multidisciplinario y se realiza paso a paso, es decir, de menor a mayor. ¿Cuál es la etiología? Bueno, en nuestro medio predomina el factor mecánico, que es la litiasis biliar. También hay factores tóxicos como el alcohol y en nuestro caso también podemos recordar la hipertrigliceridemia. Después existen factores vasculares, factores infecciosos y factores idiopáticos. Opie estableció ya en 1901 el lazo entre la litiasis biliar y la pancreatitis. Él determinó que un cálculo en la papila o un cálculo en el colédoco distal que comprima el virsum originaba la pancreatitis aguda, por lo que estableció que siempre hay que buscar la litiasis biliar. Y cuando no se encuentra la litiasis biliar, es decir, en la vía biliar, porque ésta pasó por la papila, habitualmente encontramos la vesícula llena de cálculos. En nuestro medio, los rosarinos Acosta y Ledesma, tamizando las heces de pacientes con pancreatitis, encontraron la litiasis en el 94% de los casos. Es decir, que la pancreatitis se produce, en el caso de la pancreatitis litiásica, por el pasaje de una litiasis a través de la papila duodenal. Y se proponen tres teorías por las cuales esta litiasis puede provocar una pancreatitis. La teoría del canal común, la teoría del reflujo duodenal y la teoría de la hipertensión ductal. Acá lo que estableció Opie, un cálculo en la papila o un cálculo en el colédoco distal que comprime al virsum, determinantes de la pancreatitis de origen biliar. La teoría del reflujo duodenal. Bueno, experimentalmente, si nosotros hacemos una asa duodenal cerrada, donde va a aumentar la presión dentro de esa asa cerrada, se produce pancreatitis porque va a refluir el contenido duodenal en el virsum. Si nosotros ligamos previamente el virsum, la pancreatitis no se produce. El virsum se protege de ese aumento de la presión, primero por el curso oblicuo, el esfínter Diori y los pliegues mucosos. Si nosotros hacemos una infusión a presión de solución salina en el virsum, se produce también una pancreatitis experimentalmente. O sea que la presión ductal es tan importante como el reflujo duodenal. En la teoría de la hipertensión ductal, bueno, la obstrucción del conducto pancreático es suficiente para producir una pancreatitis. Obstruido el conducto pancreático, si estimulamos la glándula, se exacerba el daño. La hipertensión que provoca la extravasación de la secreción en el intersticio con activación enzimática o impide la secreción celular con activación intracelular de las enzimas. Lo más probable que sucede es la activación intracelular, porque los primeros cambios que se observan ocurren dentro de la célula más que en el intersticio o alrededor de los conductos. La hipertensión, entonces, del lumen acinar perjudica la exocitosis de zimógenos, que los zimógenos salgan, y la extrusión de calcio.
La disrupción de la membrana plasmática y de los canales transportadores perjudica la restauración de calcio normal después de la estimulación fisiológica con colecistoquinina. Es decir, que la destrucción de los canales de calcio de la célula cinar es el evento más temprano en la iniciación de la activación enzimática intracelular. Está la teoría de las dos fases o la hipótesis de las dos fases, cuando el cálculo pasa y está poco tiempo acá en la papila. ¿Por qué pasó? Bueno, el daño pancreático es menor, una pancreatitis leve podría ocasionar, y cuando persiste el cálculo o pasan muchos cálculos, ya la tendencia es a que el ataque sea más severo. Una célula normal, con su membrana normal, los gránulos decimógenos no activados dentro de la célula, que salen por el lumen sin ningún problema, y cuando hay factores tóxicos o factores mecánicos que agreden a la célula, se va a producir una activación intracelular de los zimógenos y ahí se va a desencadenar los efectos locales y sistémicos de la pancreatitis aguda. Todos estos factores mencionados, en mayor o menor medida, como la litiasis, el alcohol, las drogas, pueden determinar una injuria pancreática. Se van a liberar una serie de enzimas proinflamatorias que van a determinar un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que puede llevar, si persiste, a una disfunción multiorgánica y esta puede llevar a la muerte del paciente. Esa activación intraparenquimatosa de la tripsina hace que el resto de las enzimas se activen. La elastasa, que va a producir una injuria de los vasos, la fosfolipasa 2, destrucción de los alvéolos porque altera el surfactante, la trombina provocando una coagulación intravascular diseminada, la lipasa que va a determinar la necrosis grasa que uno a veces encuentra cuando opera a estos pacientes, la quimotripsina donde va a dañar los capilares, la calicreína que va a aumentar la permeabilidad capilar y los factores de complemento que van a atraer células inflamatorias al páncreas. Entonces, establecida la injuria celular acinar, se provoca una inflamación local, que a lo mejor se queda acá. Si excede el páncreas, se produce una respuesta inflamatoria sistémica, y esta respuesta inflamatoria sistémica puede llevar a la sepsis y después a la muerte. Entonces, la inflamación pancreática repercute sobre el pulmón, vamos a encontrar efusión pleural, derrame pleural, y también un síndrome de distrés respiratorio agudo puede ocasionar. A nivel del corazón, derrame pericárdico, arritmias. En la circulación, hipovolemia, shock y un estado hiperdinámico. A nivel del cerebro, encefalopatía. A nivel metabólico, hipocalcemia, hiperglicemia, hipocalemia e hipoalbuminemia. En la coagulación, una coagulación intravascular diseminada. A nivel de riñón, oliguria y anuria. Y raro es ver una necrosis grasa subcutánea o esas sufusiones periumbilicales o en el flanco, como es el síndrome de Grey-Turner. Este es el signo de Grey-Turner, una pancreatitis aguda, y fíjense cómo se ha diseminado al celular para establecer esta mancha en el flanco. Otras imágenes que no son frecuentes, pero que las muestro para que no se olviden de ellas. Y menos frecuentemente que haya una paniculitis, una necrosis grasa localizada en los miembros. La primera descripción de gravedad que hizo Fitt en 1889 se basaba en la anatomopatología, que haya necrosis
y o hemorragia. En la revisión de Atlanta se hizo una revisión basándose en imágenes y establece la gravedad también según la morfología, necrosis, absceso o pseudoquiste. Y en la de Atlanta, que apareció en el 2013, adopta factores locales y sistémicos, describe la presentación clínica y los hallazgos por imágenes y sirve para ubicar el paciente en categorías que ayudan a delinear el curso clínico a esperar. Entonces, esta clasificación de Atlanta primero establece el umbral de amilasa y o lipasa para el diagnóstico. Las complicaciones sin fallo orgánico persistente se categorizan como pancreatitis aguda moderadamente severa. Establece lo que es el fallo orgánico transitorio, que es el que se resuelve dentro de las 48 horas, y el fallo orgánico persistente, es aquel que persiste más de 48 horas. El fallo orgánico es muy importante porque se define por el score de Marshall modificado. La hemorragia digestiva no es fallo orgánico, va a definir las complicaciones locales, se abandona el término absceso pancreático y se incorpora un término nuevo que es el Wall-Off Pancreatic Necrosis, que vendría a ser algo así como una necrosis pancreática emparedada, entre paredes. Entonces, fíjense que la clasificación de Atlanta entonces tiene muy en cuenta el fallo orgánico y o si tenemos que hacer algún tipo de intervención, sobre todo en la fase tardía, ¿no es cierto?, de la enfermedad para resolver el cuadro. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico con un trípode? 3 situaciones: el dolor abdominal de origen pancreático de comienzo agudo, persistente, localizado en epigastrio, frecuentemente irradiado a la espalda, o sea, la clínica; la amilasa o la lipasa sérica, 3 veces superior al límite superior normal, la química; y los hallazgos característicos de pancreatitis aguda, sobre todo en tomografía y en resonancia, mucho menos en ecografía, o sea, las imágenes. 2 fases tiene esta pancreatitis aguda. La primera fase, o fase temprana, 1 a 2 semanas, que es esa fase de insulto por todas las citoquinas proinflamatorias que se liberan, y la segunda fase, o fase tardía, que dura semanas a meses. En esta fase temprana, que transcurre de 1 a 2 semanas, lo que lo marca es un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. ¿Por qué? Por la liberación de esas citoquinas, producto de la inflamación pancreática. El SIRS persistente y severo puede llevar al fallo orgánico y este puede ser transitorio o persistente. El fallo orgánico persistente de más de 48 horas de duración determina la severidad de la pancreatitis aguda en la primera fase. Las complicaciones locales en esta primera fase no son proporcionales a la extensión de la disfunción orgánica y no son determinantes preponderantes de la severidad de la pancreatitis en esta fase. O sea que las imágenes no son beneficiosas en esta fase para el pronóstico. En la fase tardía, que dura semanas a meses, además de la inflamación sistémica, son determinantes de severidad las complicaciones locales. Acá se va a producir también una respuesta del paciente antiinflamatoria y esa lucha entre lo inflamatorio y lo antiinflamatorio hace que el paciente esté más susceptible a la infección, que va a determinar la severidad porque va a contribuir a la disfunción orgánica. Es esencial, además del monitoreo clínico en esta fase, evaluar las complicaciones locales mediante las imágenes. Aquí sí están indicadas las imágenes. ¿Qué tipos de pancreatitis aguda podemos tener? Basado en la tomografía, con contraste la dividimos en una aguda edematosa intersticial y en una aguda necrótica. Esta aguda edematosa, fíjense que hay inflamación del páncreas y de los tejidos peripancreáticos, pero no hay necrosis.
no hay necrosis. En la TAC el refuerzo del páncreas se va a dar con el contraste y no se encuentra necrosis peripancreática. En la pancreatitis necrótica, a la inflamación se le asocia la necrosis pancreática y o peripancreática, y entonces, ¿qué vamos a encontrar en la tomografía? Pérdida de refuerzo pancreático y presencia de hallazgos de necrosis peripancreática y pancreática. Acá tenemos una pancreatitis aguda edematosa intersticial, que es el 80-90% de las pancreatitis agudas, resalta de manera homogénea. No hay colección líquida peripancreática. Ahora, no necesitamos hacer una tomografía en esta fase para determinar que el paciente tiene una pancreatitis edematosa intersticial. En la pancreatitis aguda necrótica tenemos necrosis pancreática y o peripancreática. La necrosis se va a evidenciar porque hay perfusión ausente o alterada de los tejidos. Que esté solamente afectado el páncreas es raro, lo más frecuente es que haya necrosis pancreática y peripancreática. Si existe la peripancreática sola, estos cuadros habitualmente son mejores que cuando hay necrosis pancreática, pero peores en cuanto a su morbilidad comparado con la edematosis intersticial. Esta necrosis no se detecta tempranamente, sobre todo la peripancreática. La necrosis es mejor detectada después de la primera semana. Acá encontramos una pancreatitis aguda necrótica. Fíjense que acá el páncreas no está bien perfundido. Acá hay necrosis peripancreática. Y acá están las dos, la necrosis pancreática y la peripancreática. ¿Qué factores clínicos aumentan el riesgo en los obesos? Un índice corporal mayor de 30 tiene más riesgo de falla orgánica, de necrosis pancreática y de mortalidad. ¿Por qué? Porque hay mayor grasa. Esos ácidos grasos insaturados generarían mediadores inflamatorios que propagarían la inflamación por su lipotoxicidad. Otro factor que aumenta el riesgo es la edad avanzada, el sexo masculino y si el paciente tiene comorbilidades. ¿Qué sistemas de scores clínicos se utilizan para determinar la gravedad en esa fase temprana de la pancreatitis aguda? Los más utilizados es el Apache 2 y el de Ranson, pero fíjense que existen muchos otros. Los criterios de Ranson: la edad, los glóbulos blancos, la glucosa, la LDH y la aspartato transaminasa. Hechos estos estudios en la admisión y a las 48 horas, el hematocrito, el nitrógeno ureico, el calcio, la presión arterial de oxígeno, el déficit de base y la secuestración de fluidos a las 48 horas es uno de los más utilizados. El problema que tiene es que necesitamos 48 horas y hay que pedir todo esto. Y fíjense que los scores mayores o iguales a 3 dicen que probablemente esto no sea una pancreatitis severa, y cuando son mayores de 3 probablemente sea una pancreatitis severa. Y de acuerdo al score, fíjense la mortalidad que va aumentando. El Apache 2 tiene la ventaja que uno lo puede hacer desde el inicio y todos los días para ver la evolución del paciente. El corte sería un score mayor o igual a 8 que indica una enfermedad severa. Lo que abarca este score de Apache 2 es una serie de parámetros fisiológicos y de laboratorio que suman un total de 12 puntos. A eso se le agrega la edad. Fíjense que a partir de los 45 años va sumando puntos
de acuerdo a la edad, y el estado crónico del paciente. Es decir, si el paciente trae alguna comorbilidad, pero que haya sido detectada con algún medio, es decir, una insuficiencia cardíaca detectada, una insuficiencia hepática detectada. Y por supuesto que a mayor escala de puntos, mayor el porcentaje de muertes, mayor de porcentaje de muertes. A mayor Apache, mayor porcentaje de muertes la esperable. Entonces debemos realizar una tomografía temprana al inicio del tratamiento y utilizar los scores radiológicos. Bueno, acá están todos los scores radiológicos. El más utilizado, más conocido es el de Baltasar y el índice de severidad tomográfico. Acá tenemos un páncreas normal y los scores de Baltasar. Un grado B donde hay un agrandamiento del páncreas. Un grado C donde hay agrandamiento del páncreas con inflamación peripancreática. Un grado C donde ya el páncreas está agrandado pero con edema y fluido peripancreático. Un grado E donde hay necrosis pancreática y peripancreática con líquido en los espacios pararrenal anterior, derecho e izquierdo, líquido. Este es el sistema de Baltasar que toma la inflamación que acabamos de ver con un puntaje. La necrosis también le da un puntaje de acuerdo a si está ausente, si es una necrosis de 1/3, de 1/mitad o mayor de 1/mitad, y después se establece entonces un índice que determina las complicaciones y la mortalidad. Fíjense que a mayor índice de severidad, mayor mortalidad y mayor complicación. Este índice de severidad tomográfico modificado es lo mismo, la inflamación pancreática y la necrosis pancreática. Y también tiene en cuenta las complicaciones extrapancreáticas. Estos scores radiográficos y las imágenes predicen mejor complicaciones locales y que van a implicar una necesidad de tratamiento. Son estimaciones visuales y subjetivas, no tienen en cuenta el estado clínico del paciente. Al momento de realizarla, el valor predictivo varía desde el inicio hasta los 10 días. Se aplica más a los casos graves. ¿Por qué? Porque en los leves habitualmente no van a necesitar una tomografía al inicio. Estos estudios son difíciles de evaluar y comparar porque no son muy homogéneos en cuanto a la realización. Se ha hecho distinta metodología y hay una amplia diversidad en definir las pancreatitis severas. Su uso temprano es limitado, porque muchos detectan inflamación y líquido más que la extensión y distintos pacientes son apreciados de la misma manera. Los signos van a depender de cuándo yo le hago la tomografía al paciente, así que varían con el tiempo. La necrosis puede tardar 24 o 48 horas en evidenciarse. La presencia y extensión de la necrosis no está correlacionada invariablemente con el fallo orgánico y la severidad clínica. La evolución de los hallazgos por tomografía no son paralelos al curso clínico. Detectan inflamación y líquido más que la extensión. Estos dos pacientes, que son distintos si uno ve las imágenes, tomográficamente se clasifican de la misma manera. La necrosis tarda 24 o 48 horas en evidenciarse. El mismo paciente. Le hacen una tomografía el día 1. Más o menos el páncreas se ve bien. Le vuelven a repetir la tomografía al día 4.
hay necrosis pancreática. Y poco páncreas preservado. Entonces, la evolución de los hallazgos por tomografía no es paralelo a la clínica. Las imágenes tempranas pueden mostrar pocos signos en un paciente que tiene un ataque severo y falla orgánica, y las imágenes tardías pueden asustar, y el paciente está, desde el punto de vista clínico, bien. Entonces, ¿qué sugiere la evidencia? Que los scores radiológicos no tienen rol en predecir el ataque agudo en la primera semana. La evaluación inicial hay que basarla en la clínica y en los scores bioquímicos que se correlacionan mejor con la falla orgánica y la complicación sistémica en la primera semana. Esa TAC temprana no afecta al manejo del paciente, salvo que tengamos una duda diagnóstica o una complicación grave, una isquemia intestinal, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo la vamos a realizar la tomografía? Depende de la clínica. Realizarla a partir de las 72 horas en pacientes que tienen una pancreatitis aguda con pronóstico clínico severo. Y en los casos que no son severos, realizarla si el paciente no mejora a pesar del tratamiento conservador, porque puede tener alguna complicación local. En la fase aguda, primeras 48 horas y primera semana, evaluamos la severidad de la pancreatitis para indicar dónde vamos a internar al paciente, si en sala general o en UTI. ¿Qué usamos? El Ranson y el Apache 2. Las pancreatitis leves van a la sala general, las pancreatitis de moderada a severa a UTI. ¿Qué define la pancreatitis como severa? El fallo orgánico. Su presencia, cualquiera sea su severidad y en cualquier tiempo, dice que el paciente tiene un compromiso severo. ¿Y qué utiliza el score de Marshall? Que fíjense que adopta la parte respiratoria, la parte renal y la parte cardiovascular. Hecho el diagnóstico de la pancreatitis aguda, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Una ecografía abdominal y un laboratorio para los scores pronósticos. Si es categorizada como leve, se interna en la sala general y se indica hidratación parenteral, nada por boca, analgésicos y control de signos vitales. Si uno la cataloga como moderada severa, va a UTI. Entonces, ¿qué líquido le vamos a poner al paciente? Ringer lactato. ¿A qué tasa de infusión la suficiente para revertir la normalidad circulatoria que uno encuentra? Habitualmente hay que mantener una presión venosa central de 8 a 10 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, un débito urinario mayor a 0,5 mililitros kilogramo hora y una saturación de oxígeno venoso mayor al 70%. Es decir, hay que tratar de asegurarse una adecuada perfusión tisular. Hay que tratar el dolor porque este restringe la mecánica torácica y diafragmática, obstaculiza la restauración de la oxigenación tisular y, según el dolor, uno puede utilizar opioides sintéticos que no contraigan el esfínter de Oddi. Hay que poner a la glándula en reposo, así que vamos a indicar nada por boca, ayuno. Hay que darles antibióticos a los pacientes de entrada. En ausencia de colangitis no están indicados. El uso temprano de antibióticos no disminuye la infección ni mejora la sobrevida de la pancreatitis. La infección no está presente en la etapa inicial y el uso de antibióticos iniciales puede provocar una resistencia. Acá les muestro que los trabajos ninguno han demostrado beneficiarse de los antibióticos indicados tempranamente. Hay que realizar una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada al inicio para sacar la litiasis. Si no hay colangitis, no hay que hacerla. Si hay colangitis, hay que hacerla. Si la bilirrubina persiste alta, el paciente se presentó con una hiperbilirrubinemia
y sigue en ascenso, está indicada hacerla. En pancreatitis, fuera de los casos anteriores, los estudios no demuestran que realizada tempranamente mejore la morbilidad ni la mortalidad. ¿Hay que usar algún agente farmacológico en pancreatitis? De los muchos que se han usado, ninguno han demostrado ser beneficiosos. ¿Cuándo hay que nutrir al paciente? Si es una pancreatitis leve, la alimentación oral se suele reanudar tempranamente, 3-5 días. Y si el paciente tolera, vamos a continuar con la alimentación oral. En las pancreatitis graves, que son las menores, fíjense 20%, que están complicadas con CIRS o falla multiorgánica o con complicaciones locales, en estos casos que tenemos que nutrir al paciente y si el paciente no puede ingerir nada por boca, tenemos que usar otra vía. Las vías alternativas son la parenteral o la enteral. Mejor la enteral, vía nasogástrica o nasoyeyunal. Y aquí fíjense que ponemos un algoritmo, ¿no? Si el paciente no tiene fallo orgánico, la pancreatitis es leve, o si ha tenido un fallo orgánico transitorio que se ha recuperado, es una pancreatitis moderada, y le damos dieta y el paciente la tolera, bueno, lo seguimos con la dieta oral. Ahora, si el paciente ha presentado falla orgánica, que es una pancreatitis moderada, o el paciente presenta una pancreatitis severa, que no lo podemos alimentar por vía oral tempranamente, ahí tenemos que hacer otra alimentación que puede ser la enteral o la parenteral. Le vamos a pedir una ecografía. Eso va a confirmar la litiasis vesicular. La litiasis biliar es más difícil de ver. Puede evidenciar líquido, alguna alteración pancreática, pero la ecografía es lo único que nos va a dar el diagnóstico del tipo de pancreatitis, que es litiásica, cuando hay litiasis. La tomografía no la vamos a hacer temprana si no se justifica, porque puede provocar una insuficiencia renal, el contraste. La resonancia o la colangioresonancia al inicio no se justifica. La colangioresonancia puede detectar litiasis coledociana, pero al inicio no se justifica. Con estas medidas se tratan la mayoría de las pancreatitis leves. Pasado el ataque pancreático, se trata la litiasis. ¿Cuándo se recomienda tratar la litiasis? Aproximadamente dentro de la semana de iniciado el cuadro pancreático. Esto tampoco es fijo, que a los 7, 10 días, hay dentro de la semana aproximada. Esta es la clasificación de Atlanta, que es la que se usa en la actualidad. En la admisión, fíjese que vamos a evaluar fundamentalmente el fallo orgánico. Si el paciente presenta un fallo orgánico, esta pancreatitis es potencialmente severa, puede ser un fallo orgánico transitorio, es la pancreatitis moderadamente severa, y si el fallo orgánico persiste más de 48 horas, la pancreatitis aguda es severa. Y si el paciente no tiene fallo orgánico, bueno, vamos a continuar evaluando diariamente a el paciente con su pancreatitis. Durante esa fase temprana, en esa primera semana, vamos a documentar la severidad de la pancreatitis con el score de Marshall. Vamos a documentar el estado del paciente diario y la evaluación morfológica de las complicaciones locales en esta etapa no es mandatoria. Si es necesario hacerla basada en el estado clínico, cómo está el paciente, entonces hacemos una tomografía con contraste que puede ser realizada 5 a 7 días después de la admisión, pero no antes. Y por supuesto documentar las imágenes. Y en la fase tardía, ahí tenemos que hacer la evaluación morfológica del estado del páncreas y de los tejidos peripancreáticos, para ver si hay complicaciones locales. Si no hay colecciones, no hay fallo orgánico, lo cual es
poco frecuente, la pancreatitis es leve. Si hay fallo orgánico transitorio, es moderada, y si hay fallo orgánico persistente, es severa. Si la colección está presente y no hay falla orgánica, o la falla orgánica es transitoria, la pancreatitis se cataloga como moderada. Y si hay falla orgánica persistente, la pancreatitis es severa. Y entonces podemos tener a veces una necrosis infectada que determine este cuadro. Si lo sospechamos, tenemos que guiarnos por la tomografía. Y otras complicaciones locales que puede tener el paciente dentro de las primeras 4 semanas, una colección líquida aguda peripancreática o una colección aguda necrótica. Y después de las 4 semanas, el pseudoquiste pancreático, que es poco común, que es el único que sucede una pancreatitis aguda intersticial, y lo que más se encuentra en la actualidad es esta necrosis, como dijimos, pancreática entre paredes, emparedadas, que es lo que antes, en realidad, con la clasificación anterior, eran los pseudoquistes, que ahora pasaron a ser poco frecuentes, porque para ser pseudoquiste tiene que ser una colección líquida sin ninguna concreción interna, sin ningún resto de tejido interno. Con esto terminamos el cuadro de las pancreatitis y posteriormente vamos a ver las complicaciones. Si ustedes tienen una duda, repetimos siempre, básense por favor en los grupos y traten de contactarnos ante cualquier duda.